Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva entrega de estas entrevistas especiales que hacemos con gente interesante. Y hoy tenemos una persona que han pedido ustedes muchísimo y al que confieso públicamente que me hacía una ilusión tremenda entrevistar. Nunca habíamos coincidido. Miguel Ancho Bastos, ¿qué tal? Muy buenos días, don Jano. ¿Cómo está usted? Encantado de saludarte. ¿Todo en orden? Todo en orden, gracias a Dios. Bueno, te lo he dicho antes, que para empezar, el otro día hablando, decía, no es que la PSOE es una mafia. Y con buen criterio me dijiste, no, la mafia no es la PSOE, es el Estado. Y ahora conociendo lo del caso de Cristóbal Montoro, Hacienda, etcétera, etcétera, pues sí, quizá tienes razón, claro. A ver, la comparación de un Estado y una mafia no es mía, ni mucho menos. Científicos sociales muy sólidos, como Charles Tilly, por ejemplo, en Guerra y Construcción de Estados como Crimen Organizado, que es un texto académico, o sea, se puede conseguir fácilmente en Internet, es un texto académico. Es duro, pero es un texto duro en el sentido de que no es un texto académico, no es un texto fácil. Explica comparar el Estado con una mafia. Y era un profesor de Columbia, o sea, no era un profesor que publicaba los mejores libros en las mejores editoriales académicas, etcétera, y los libros pueden consultarse, que están ahí. Pues, a ver, el cuento de que es una especie de contrato, una cosa así, eso no se sostiene por ningún motivo, ¿no? Entonces, explica el origen del Estado, que es una especie de son palabras de él, una especie de mafia evolucionada. Básicamente es que te vende protección frente a sí misma. Es la definición que da él. Que después hace otras funciones, que después ha cambiado, hace cosas que no todas son malas, etc. Pero, sí, pero el origen es ese y su estructura es esa. Y cuando hablamos de este tipo de cosas, por ejemplo, yo siempre digo que el Estado es anárquico internamente. Es una cosa que también no es intuitiva, es contraintuitiva, porque parece que el Estado que mandan unos a los otros. El Estado tal cual está organizado anárquicamente, porque solo las cosas que son anárquicas funcionan bien. ¿No? Como el mercado, por ejemplo. ¿No? Por eso hay pan todos los días en las tiendas y por eso hay azúcar y aceite y tornillos y ruedas y todo tipo de cosas y vestidos y botones, todo tipo de cosas en las tiendas, porque nadie lo manda a hacer. Funciona a nivel mundial, te traen las personas, los comerciantes, al final te traen bienes de todo el mundo y te lo ponen al lado de tu casa. Pues eso funciona bien. Pues el Estado funciona bien precisamente porque es anárquico. Entonces, ¿cómo se coordina un mercado? Pues básicamente por incentivos económicos. Otro gran teórico social, Mancur Olson, ¿no? En La Baja Cancelación Colectiva y en otros libros, explica que básicamente se funciona con incentivos selectivos. A los tuyos les das más que les das al resto, porque si no, no funciona la organización. Y algunos autores incluso que dentro de eso, como mecanismo de coordinación, no estoy hablando de España, estoy hablando de los estados en general, ¿no? Y puede ser que haya una excepción, etc. Pero normalmente le das incentivos a los tuyos para que estén contentos, pues si no, no te siguen. Si yo me parto la cara por el señor Jano, le doy todo el día mandando tweets a favor del señor Jano, me insultan por la calle por ser el señor Jano, si el señor Jano manda, le tendrá que dar algo a mí. No va a buscar por mérito. Por pura lógica. Si no digo, pues que entonces, ¿qué te defienda el del mérito? No estoy diciendo yo. Es imposible crear una máquina política, una máquina organizativa, si no das algún tipo de incentivo selectivo a los tuyos. Dentro de esos incentivos, autores como Andreski, pues estoy hablando de un plan académico, no estoy diciendo yo, no. Andreski, por ejemplo, en un libro muy bueno que se llama Parasitismo y Subversión en América Latina, que se puede aplicar a otros libros, un libro que está ahora reeditado, lo que nos dice es la corrupción a veces forma parte de la ecuación. Dejas a algunos de los tíos que se corrompan para tenerlos contentos y mantener cohesionada la máquina. ¿Vale? El otro gran cemento del Estado, unos son los incentivos económicos, es decir, si estás conmigo, tú ganas más que si no estás conmigo. ¿Vale? Dos, la corrupción puede formar parte de esa ecuación. Y casi siempre forma. Mire, el otro día veía un informe sobre la corrupción en Europa. España está como Austria. Austria está peor que España. Yo estoy diciendo. Hasta ahora estábamos como Bélgica, ahora bajamos unos cuantos puestos, los países más bajos, pero estamos como Austria ahora, de mal. Es decir, que no hay quien se salve de esto. Lo que pasa es que varían los grados y varía, por ejemplo, la penetración de la corrupción en la sociedad. Normalmente la corrupción en países avanzados solo se queda en el ámbito, digamos, del
los altos, de la alta política. Digamos, no llega a la base, ¿no? Los profesores no venden el aprobado, los policías no te roban las multas, etc. No penetra, digamos, más abajo, ¿no? Pero no hay país que no la tenga. No hay país que no tenga algún grado. Puede variar el grado, obviamente, ¿no? Y el nivel, pero básicamente es lo mismo. Entonces, hay por un lado esos incentivos, los normales, darte unos sueldos o darte unos salarios mejores que los que tendrías tú en el mercado. Eso es lo normal. A veces puede usarse la corrupción como arma de cohesión. Cuidado, uno, para tener contacto con los tuyos, y dos, para poder deshacerte de ellos cuando quieras. Simplemente filtrándole ese tipo de cosas, para que por si algún día se te pone, digamos, se te quieren revelar, ¿no? Y normalmente ese tipo de corrupciones solo las saben los tuyos. Solo saben las cosas. ¿Quién sabe sus perrerías si las tiene? ¿No? Yo, no, ¿quién las sabe? Sus amigos, la gente que los conoce. Es normal, entonces, ¿quién sabe las corrupciones? ¿Quién las puede documentar? Normalmente los tuyos, son filtraciones, venganzas, cosas por el estilo. Y dos, tampoco, para que veas todo tan malo, la ideología. La ideología es un cemento también, que también puede unir la sociedad. No, el ser humano tampoco es puro dinero. También influyen factores ideológicos, ¿no? Y esos son los factores que coordinan una máquina política. Y que el Estado no es solo la política, que es otra cosa también que enseñan los clásicos, ¿no? Pablo Iglesias lo dijo muy bien una vez. Yo estoy en el poder, yo estoy en el gobierno, pero no estoy en el poder, porque el Estado, el poder, solo es una parte, es decir, el poder político solo es una parte. ¿En qué sentido? Que la parte política del Estado, quiero decir, los alcaldes, los diputados, el gobierno es una parte, pero hay más partes en el Estado. Hay un aparato administrativo que incluye los altos cargos de la administración, me refiero a altos cargos del ejército, altos cargos de la policía, incluyendo las policías políticas, donde las hace, o los jueces, por ejemplo, esa segunda parte del Estado. Hay una tercera parte que es el aparato económico del Estado, que son las empresas, organizaciones que dependen del Estado, no una fábrica de calzoncillos, no una fábrica de chorizos, sino las fábricas que dependen directamente del aparato del Estado y son parte del Estado. Incluyo la banca, incluyo el complejo militar industrial, que todos los estados lo tienen, o sea, todas las fábricas de armamento y cosas por el estilo, y determinados servicios públicos regulados, que operan, digamos, yo los meto dentro del Estado. Usted cuando ve una puerta giratoria, por ejemplo, ve que tal ministro o tal presidente, después de ser ministro, marcha a una fábrica de calzoncillos, o una fábrica de medias. Ve una vez eso. ¿A dónde marcha? A empresas que forman parte del Estado, al revés. Directivos de esas empresas del Estado pasan a veces al aparato político. Los fenómenos que se llaman de captura. Después, cuarto, el aparato ideológico o de hegemonía. Incluye religiones oficiales si las hay. O los medios de comunicación controlados más o menos por el gobierno y digamos, los sistemas educativos a los altos niveles, los creadores de hegemonía, los creadores de ideas. Esos cuatro grupos están en cualquier Estado. Operan aquí entre ellos y dentro de ellos. Cuando digo que es anárquico, por ejemplo, digo que por ejemplo, no, es que a ver si Junts marcha del aparato del gobierno, que hace pelos, lo cojo por una camiseta y le da como un palo para que no se marche. Pueden marchar cuando quieran. Además, los diputados de un partido pueden marchar cuando quieran, porque el gobierno no puede ejercer fuerza sobre ellos. Pero, pueden marcharse cuando quieran. Por eso necesitas mecanismos de coordinación para tenerlos fieles. Eso es lo que esperaría un teórico del Estado. Ahora podemos discutir si es correcto o no es correcto, pero los cuatro están. En cada estado concreto del mundo, la correlación de fuerzas entre ellos es variable. En algunos manda más el aparato político, yo creo que en España es un sitio que manda, el aparato político es lo que más manda, pero en otros manda el ejército. Hay un montón de ejemplos en el mundo. Es decir, el aparato administrativo, el ejército, o los jueces, los cuales el Estado en muchos países de América Latina no los dan los jueces, no los dan los militares. Y después, por ejemplo, hay países como Irán que el aparato de hegemonía es el dominante. O sea, es el factor religioso que domina los temas. Cuidado, todos los estados tienen los cuatro grupos. En mayor o menor proporción. Eso es básicamente lo que le diría yo. Entonces, ¿cómo se coordina toda esa maquinaria? Pues con este tipo de fórmulas que son muy sofisticadas. Aún así sigue estando en anarquía porque sigue habiendo luchas y poderes dentro de ellos.
precisamente están tan bien coordinados con algunos precisamente porque no usan del poder dentro de ellos. Has hablado de Estado, corrupción, que es cierto, en todos los países en mayor o menor medida existe esta corrupción, pero también, aplicando la lógica que tú comentabas, también es cierto que quizá cuanto mayor intervención estatal, es decir, si para poner una tienda de limonada y vender limonada necesita la participación del Estado que te otorga la licencia, lo hemos visto ahora con Acciona, ¿no? Claro, al final dices, no, necesito el sello del Ministerio X. La corrupción entonces era mayor. Claro, porque hay más opciones de corromperse. O sea, hay más dinero público para repartir, hay más opciones de corromperse y más puntos son los que puede corromperse, efectivamente. Si yo puedo construir como quiera, no es necesario que soborne a un concejal, como se hacía antes. Yo no digo que todos los concejales, ni mucho menos, sean corruptos, pero últimamente todos los escándalos que leyeron la prensa son de concejales o alcaldes que vendían como el derecho a edificar, el cambio de dinero, cosas por el estilo. Si yo puedo edificar donde quiera sin límite, no hay opción de corromper. Y efectivamente, como las regulaciones de la limonada que hizo usted, si que necesita un permiso, yo puedo obtener permiso obteniéndolo o puedo obtenerlo de forma más rápida, pues intentando dar algún tipo de beneficio a quien da regulaciones. Es obvio que cuanto más regulación haya, más y cuidado. Y la escala también importa. A veces me explico, un Estado muy grande es más fácil de corromper que uno pequeño. Te voy a decir por qué. Porque corromper en la Unión Europea, al final, ¿qué cuesta? A un gobierno europeo, pues cuesta. Ya harán números el corruptor, hipotéticamente también, ¿no? ¿Cuánto tengo que corromper? ¿10 personas, 20 personas, 50 personas? A 1 millón de euros cada uno, 50 millones. Y acá no tengo una licencia, yo qué sé, pues para la producción de estas leyes que se hacen en Europa, que muchas de ellas son puro lobby. Ahora se acusan un toro de eso, pero eso se hace legalmente en muchos sitios. Muchas leyes se hacen en el dictado, ¿no? 50 millones, me cuesta esto y le obtengo 500 de beneficio, por ejemplo, ¿no? Pero suelen corromper 5 personas. Pero si son, por ejemplo, 100 estados pequeños, primero, el millón de euros le cuesta igual. Entonces, una persona para corromperse, para no dormir por la noche, para tener miedo, hay que pagar una suma fuerte. Pero un jamón no se te corrompe, ¿no? Te sigue costando dinero igual, pero el beneficio que obtienes a cambio es mucho menor. Y tienes que repetirlo 100 veces. Entonces, por eso, los grandes, aparte, por eso es el lobby más fácil en Estados Unidos y en la Unión Europea que en los países pequeños. Porque compensa más hacerlo, puestos a hacerlo. El lobby o este tipo de corruptelas que se hacen. Que no estoy diciendo que se haga, yo estoy hablando de forma genérica. Sí. Pues, después, si quiere ver ejemplos concretos, pues ya los periodistas ustedes vosotros dan ya mucha información. Pero yo explico cómo es de forma teórica, cómo explican los teóricos del Estado, etcétera, y cómo se estudia esto. Ahora, podemos discutir si estas teorías son correctas o no son correctas, si corresponden a la realidad o no. Que se corresponde a la realidad. El día a día, la mera observación te demuestra que sí. O sea, me puede decir, no, esto no funciona así. Hablabas del funcionamiento del Estado. Muchas veces lo vemos ahora con los trenes, o lo vimos cuando con la realidad en Valencia, que el Estado no pudo dar una reacción, digamos, correcta. Pero cuando hablamos de Hacienda, oye, eso funciona a la maravilla. O sea, no falla. A ver, no sé en otros países. En España, la Hacienda tiene Yo solo estudié cuando hice mi tesis. Yo mi tesis doctoral hice sobre burocracia. En España hay pocas agencias, pero una agencia es la agencia tributaria. Es decir, no sigue el procedimiento administrativo normal, las administraciones normales, sino que es una agencia. Se le puede dar incentivos a los trabajadores, funciona, digamos, de forma más descentralizada. Digamos, pueden actuar no siguiendo, digamos, la ley, siguen la ley, pero digamos que no tienen un procedimiento administrativo tan reglado como tienen otras unidades administrativas. Tienen sus reglas y tienen un sistema de incentivos distintos. Funciona de una forma distinta. Se le busca un estatus administrativo distinto a las demás unidades administrativas. Y desde luego, yo creo que está mucho mejor dotada de medios que cualquier otra administración. Vete a la administración de justicia, compara los ordenadores que tienen, compara los datos que tienen en Hacienda, países normales donde recauda el dinero, un Estado. Pero claro, ese tipo de cosas hace que, por ejemplo, los procedimientos administrativos comunes no se apliquen a la agencia tributaria. Muchas veces, yo a veces no sé si es correcto, pero me dicen muchas personas que usted tiene que probar que es inocente, no al revés. Es cierto. Entonces, tiene que usted demostrar lo que hizo con el dinero, pero eso no es contrario normalmente al derecho. Es decir, tiene que usted probarle que hizo usted estas cosas y después debidamente sancionar, pero no decir que tiene que probar usted o justificar que hizo usted con el dinero. Pero claro, por eso digo que
Es un sistema administrativo legal distinto de los demás, y eso lo hacen, supongo que para... Pero no en todas partes es así. Pero bueno, digamos que siempre tienen mejores medios que el resto, porque es normal, el dinero invertido ahí al Estado, a los gobernantes les rinde más que en otro tipo de cosas. Y luego están los incentivos. Hablas de incentivos. Incentivos perversos en este caso, para los inspectores de Hacienda, en el sentido cuanto mayores inspecciones hagas, tienes un bonus. Por eso estoy diciendo, pero eso no lo hace la administración. A mí no me... Una universidad o una administración normal no le pagan por cuántos alumnos atiende o por cuántos, digamos, expedientes administrativos resuelve. Le pagan un tanto alzado y punto. Es así. Pero no hay un incentivo a hacer algo en concreto. Tienes que cumplir con tu deber, hacer tu trabajo lo mejor que puedas y a cambio de pues, un salario. Pero aquí el salario es variable dependiendo de la productividad que muestres. Claro, pues digo, aquí algo cambia. Sí, cambia. Primero, tienes que demostrar que eres inocente, que ya es un cambio sustancial. Y luego, aparte de esos incentivos, que claro, dices, no lo ves en otros ámbitos. Y luego, además, no sé si coincides conmigo, que cuando supongamos que mañana te abren una inspección, te acusan. Y hay casos, hay un documental que yo recomiendo muchas veces, se llama Hechos Probados. Sí, de Alejo Moreno, ¿no? Sí. Sí. Que como destrozan la vida de una persona inocente, pero la destrozan. Y dices, oye, ¿y nadie paga por ello? No. O sea, no hay, porque claro, dirás, oye, vale, oiga, usted me ha acusado y ya que me ha acusado de todo esto y es mentira, ahora habrá que mirar, no sé, usted tendrá que recibir un castigo por haberme sometido a este escarnio. El caso de Jorge Lorenzo, el piloto de motos, él contaba su historia, decía, oye, es que se presentaban en el paddock, antes de empezar las carreras, los de Hacienda. Claro, desestabilizado totalmente jugándose la vida, como se juegan la vida en las motos, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Porque luego el hombre era inocente. Nada. Ah, vale, pues nada, tenía usted razón, le devolvemos el dinero que le habíamos quitado con intereses, pero eso sí, me tributa usted sobre los intereses, que esto ocurre. Es una cosa alucinante. Esto es mafia, pero pura. Sí, puede ser más. Es la lógica de funcionamiento. Es que yo digo que estas cosas normalmente o no sabemos comunicarlas bien o no explicamos. En ciencia política está estudiado mucho, hasta hace mucho tiempo este tipo de cosas. Por ejemplo, Margaret Levy, la politóloga, de lo más respetable, también de lo más académico, no nada radical, no es una cosa así extremista que hablan, no tuitera radical, es una académica que escribe un libro muy bueno hace tiempo que se llama Of Rural Revenue, que explica que la lógica de cualquier Estado es maximizar el número de rentas posible para gastar ellos. No, es una lógica de cualquier Estado. Lo que pasa es que es una lógica que tiene hasta cierto punto empresarial. Hay estados que lo hacen mejor, otros que lo hacen peor. Quiero decir, usted va a un mercado y ve que todos los comerciantes están allí. Y todos están allí pues, para ganar dinero, se entiende, ¿no? Todo el comerciante que está en la plaza quiere ganar dinero. Pero cuidado, unos lo hacen mejor que otros. Unos son capaces de vender mejor que otros. Y dentro del mundo de los estados, también unos estados lo hacen mejor que otros. Eso es la cuestión. Porque piensan a más largo plazo, saben que si bajan los impuestos ahora, al final el país es más rico. Si el país es más rico, ellos son más ricos también. Porque la renta de un gobernante normalmente depende de lo rico que sea el país. Si lleva unos tributos del 10%, cuanto más rico sea el país, el 10% de mucho es más que el 50% de nada. Pero algunos piensan a más largo plazo, otros piensan en llevar lo máximo posible a corto plazo y eso acaba arruinando al país. Otros, en cambio, dejan prosperar al país, aun llevando un porcentaje, y ellos pues, se enriquecen también más, pero a largo plazo, no es inmediato. Es una estrategia, como una estrategia empresarial cualquier otra. Pero la lógica es la misma. Y al final vemos que los estados con impuestos bajos, al final son estados más ricos, estados con impuestos muy altos. Es decir, el estado suizo, con impuestos más bajos, es más rico que a lo mejor que el estado español, proporcionalmente a la población. ¿Por qué? Porque dejó crecer la riqueza y lo que extrae es mucho más que lo que puede extraer España. Claro, eso requiere de cierta perspectiva temporal, requiere de pensar a largo plazo y creo que eso que España hace tiempo que no se hace. De hecho, España cada vez somos más pobres y cada vez pagamos más impuestos. Claro, la lógica a uno le invitaría, que muchas veces se dice, para defender el nivel de impuestos que pagamos, es que sin impuestos no tenemos sanidad, educación, se nos morirían los ancianos por las calles. Entonces los ciudadanos piensan que pagar impuestos está bien. Pero luego, cuando ves récord de recaudación y la situación en la que están los ciudadanos españoles, la lógica te invitaría a pensar que esto es falso. Pero no es lo que ocurre. Requiere una explicación más detallada. Pero claro, si tú subes más impuestos, es dinero que detraes también de la inversión en capital.
Un país es rico no es porque rico que sea muy guapo, ni cera relación, sino por lo que llamamos nosotros la estructura de capital. O sea, Jalo no está solo. Jalo trabaja con un montón de capital que no se ve detrás y que multiplica su fuerza física. Es decir, tiene un montón de máquinas que le levantan pesos, que lo llevan, que lo traen, tiene un montón de satélites o comunicaciones que permiten que estemos hablando nosotros dos. O sea, Jalo no trabaja solo, Jalo trabaja con toda una estructura, una red de capital. Si tú trabajas con una dotación de capital muy elevada, pues produces más. No sé, pongo yo muchas veces de ejemplo, si un trabajador trabaja con un tractor, trabajando lo mismo, produce 100 veces más que trabaja con un arado. A igual trabajo, a igual esfuerzo físico, ¿no? Lo que se trata es de tener muchos tractores, pero si tú, para tener tractores hay que acumular el capital a través de ahorro, un ahorro a largo plazo, para poder financiar, digamos, ese tractor. Si tú detraes el dinero de la inversión y lo gastas en impuestos y lo gastas en consumos corrientes, no todos ellos, digamos, benévolos, porque hay algunos que pueden ser benévolos o que pueden ser tal, ¿no? Pero si lo gastas en muchas cosas improductivas, al final estás quitando dinero que podría ir a fabricar máquinas, a fabricar tubos de hormigón, a fabricar, digamos, a mejorar la red eléctrica, a mejorar la red de alcantarillas, la red de embalses, la red de tuberías, pues no tienes ese incentivo y lo gastas en otras cosas que son más visibles a corto plazo y al final se va deteriorando todo, como se está viendo. Porque yo digo siempre que los gastos de amortización, o sea, los gastos de renovar el capital políticamente no son atractivos. ¿Qué gobierno vende? No, es que cambia todo el cableado de los AVE, por ejemplo, ¿no? No lo digo por ningún gobierno en concreto, que no, esto cualquiera. Decir, ahora el AVE está hecho, pero el AVE hay que mantener. El AVE o cualquier red de tuberías, cualquier red de embalses, o incluso las alcantarillas, que es un ejemplo que pongo yo muchas veces, ¿no? La alcantarilla es una cosa que no vende. Que limpie las alcantarillas todas y las renové. Eso lo llevas a un programa electoral. No, pero a lo mejor había que venderlo así. O cambié todo el cableado del AVE o cambié el cableado del renové. Es la amortización, es lo que no se ve. Prefiero decir, no, inauguro un auditorio nuevo, inauguro un polideportivo nuevo, o hago una cosa nueva que se ve como que hizo algo, ¿no? En cambio, el otro no se ve. Y claro, la tentación es derivar dinero de lo que no se ve a lo que se ve, por la propia lógica política. Entonces, normalmente, pues esto un año más aguanta, puede ir tirando así, ya lo arreglaremos después. No voy a decir, voy a hacer un programa de miles de millones de euros a cambiar las alcantarillas de España. No, nunca lo vio eso. Se hace, pero se intenta retrasar lo más posible. Supongo que también nosotros eso lo hacemos a veces también, el coche no lo arreglamos, a ver si aguanta un poco más y tal. Ese tipo de cosas. Es una tentación, pero claro, una empresa tiene que renovar su equipo. Pero si tú destinas el dinero, que es para renovar equipos, a otro tipo de gastos que son políticamente más, digamos, atractivos, pues te quedas más deteriorando los servicios. Es normal. Lo extraño sería lo contrario. Sí, Pero, claro. sí, muchas veces cuando ¿esto cómo puede pasar? Hombre, lo lógico es que ocurra esto. Has hablado del ahorro, que además en numerosas ocasiones hablas del ahorro. Raranaxi decía en el libro Problemas de formación de capital, creo que es. Sí. En la cuestión del ahorro, que al final un país es pobre si no tiene capacidad de ahorro. Era el resumen de su tesis. ¿Somos nosotros, digamos, cada vez nos vemos más reflejados en eso? En España. A ver, no tengo estudios, yo creo que algo de eso hay. A ver, son percepciones personales, yo no tengo, además no creo mucho, pero sí que veo que, por ejemplo, capacidad de ahorro de la población, no la capacidad, la voluntad de ahorro de la población se alteró sustancialmente en los últimos años, pero no solo en España, en todo el mundo, no es una cosa solo española. Algunos autores pues, hablan de factores culturales, la cultura, por ejemplo, de vivir el momento, de vivir el carpe diem, de disfrutar de la vida, estas cosas así, ¿no? Que se lleva incluso a que en gastos de consumo efímero, es decir, por ejemplo, un banquete o unas vacaciones, se financie a crédito. Y eso, un antiguo te diría, eso no puede ser. El gasto de crédito tiene que ser para algo que se pague a sí mismo. Por ejemplo, ahorro para comprar una máquina de coser, o pido un crédito para comprar una máquina de coser, o para comprar una furgoneta, o para comprar algún tipo de herramienta que se pague a sí misma con el trabajo, ¿no? Eso tiene lógica pedir un crédito. Es un bien de capital que sirve para, con ese esfuerzo, pagar el crédito que sirvió. Ahí tiene una lógica. Pero para, yo que sé, para un banquete,
pues mire, no me parece lo más sensato, económicamente hablando. Ahora, cada persona que hace lo que quiera, yo obviamente no soy el censor, pero no pasa, lo normal es, quiero hacer un banquete, ahorro y pago el banquete. No pago el banquete a crédito, porque estoy trayendo bienes de ahorro que podrían financiar bienes de capital para gastos de consumo corriente y efímero, además. Es decir, que se consumen, porque para comprar un mueble también tiene cierta lógica. O una cosa que dure muchos años, pero para una cosa efímera que se consume en el propio acto, bueno, se puede entender, ¿no? Pero no es lo más lógico. Lo más lógico es ahorrar primero para comprar después ese banquete o ese bien de efímero, digamos, ¿no? Sí, sería lo lógico y claro, lo sensato. Si no se ahorra, si todo se vive al contado, unos dicen que es el carpe diem, o sea, queremos todo y lo queremos ya. En vez de queremos el teléfono móvil, nos endeudamos para el teléfono móvil en vez de esperar. Salió el teléfono móvil nuevo, ¿cuánto cuesta? 1.000 euros o 800 euros, no sé cuánto cuestan esos teléfonos. Bueno, 80 euros al mes por 10 meses. Al cabo de 10 meses compro el móvil, pero lo quiero ya. Entonces, estoy dispuesto a pagar casi un 30 o 40% más en intereses por comprar ese teléfono móvil. Claro, pero el dinero va al teléfono móvil, que es un bien de consumo, y ese dinero, en vez de ser ahorrado, podría ser invertido, por ejemplo, en construir nuevas centrales eléctricas, nuevas centrales de gas, o nuevas infraestructuras de todo tipo, puertos, camiones modernos, todo tipo de infraestructura que no se consume. Pero repito, no trabaja solo. Trabaja con una estructura de capital. Nosotros trabajamos con una estructura de capital que multiplica nuestra fuerza física por 100, hipotéticamente, ¿no? O sea, nosotros producimos 100 veces más que nuestros antepasados, no porque seamos más guapos, más listos, más inteligentes ni nada, simplemente porque tenemos toda esa estructura que multiplica nuestro trabajo. Un coche, por ejemplo, permite llevar una tonelada de carga a una velocidad de 100 kilómetros por hora. ¿Eso dónde se vio en la antigüedad? ¿Dónde se vio en la antigüedad? Ni los faraones tenían estas cosas. A una velocidad de 100 kilómetros por hora, 1.000 kilos y persona. Eso no. Es simple, claro. Es una máquina que te lleva carga, que te mueve cosas, que te hace cosas. Una grúa te levanta pesos. Es decir, todos los electrodomésticos que tenemos, algún economista calculó que equivalen al trabajo, a la fuerza física de 30 o 40 esclavos de los de antes. Tenemos 30 o 40 esclavos mecánicos trabajando para nosotros. Ya el propio hecho de tener agua caliente, por ejemplo, ¿a qué equivale? Piensa que tuvieras que lucharte con agua caliente antiguamente. ¿Cómo hacías? Sí. Pues tienes que ir a buscar leña, tienes que hervir agua, alguien te tiene que echártela, o sea, echarlas casi un día entero para ducharte. Ahora le das a un grifo para arriba y sale agua caliente. Pero eso es porque hay una estructura detrás que no se ve, que no está en el aire. Igual cuando hablamos por internet pensamos que está como en el aire el internet. Y está en el aire porque alguien puso unos satélites, porque hay unos wifi, hay una serie de herramientas que nos multiplican la fuerza física. Pero eso requiere de una acumulación de capital previa. Y el capital, igual que se acumula, se destruye. Si no lo mantiene, se destruye. Y ese es el problema, que muchas veces, por motivo de otro estilo, de corto plazo, así, se destruye capital. Y es como las sociedades empiezan, digamos, a empobrecerse. Porque tú trabajas lo mismo que antes, pero tu producción, en vez de ser por 100, es por 90. Porque ya no produces con el mismo capital. Si tú produces 1.000 kilos de maíz, pues consume 1.000 kilos de maíz. Pero si produces unos 900, tienes que adaptarte con 900. Es que tengo derechos, si tengo todos los derechos que quiera, pero solo hay 900 kilos de maíz ahí para como usted. Algo tendrá que renunciar usted. Es que no hay más, no hay plata, como diría Milei. No hay plata, pero no hay plata, pues tendrá usted que vivir por lo que hay. Es que no se puede vivir. Es que es metafísicamente imposible vivir por encima de lo que hay. Pero estamos un poco en esta sociedad, Miguel Anxo. O sea, también el tema de la sociedad del espectáculo, del consumo, del cortoplacismo, que muchos dicen que esto se debe al capitalismo. Claro, es que esta sociedad consumista, esto del consumo salvaje, es debido al sistema capitalista. Es debido a la falta de valores, que es muy distinto. El capitalismo se adapta a cualquier forma de consumo. De hecho, el sistema capitalista prefiere hacer una tubería de hormigón o un pilar, ¿no? para un puente, que gastar en osos panda de esos que mueven la mano. ¿No? Sí. Que es más capitalista lo primero que lo segundo. ¿No? ¿Qué pasa? Que la sociedad capitalista produce tanto que al final, digamos, facilita tanto la vida que muchas personas, lo explicó ya muy bien Daniel Bell y otros sociólogos, ¿no? Que al final facilita tanto la vida que primero que muchas personas piensan que lo que hay va a estar ahí para siempre, que existió siempre y que va a existir para siempre, ¿no? Que siempre fuimos ricos en el pasado y que vamos a seguir siendo por la noche
por siglos y siglos porque sí. No ven el fenómeno que se da, ¿no? Entonces, ahí está el problema. Entonces, lo dan como hecho y piensan que cualquier retroceso es como una cosa. Pues mira, para mantener lo que hay que mantener lo que hay. Hay que mantener, digamos, toda la estructura de capital, todo el sistema de capital de sistemas eléctricos, de carreteras, de bienes de capital, de máquinas, de robots, de todo lo tipo de cosas que trabajan para nosotros. O sea, que multiplican nuestra fuerza física. Esta es la cuestión, y eso es lo que sí que se olvida. Entonces, esa cultura del carpe diem puede llevar al consumismo. Pensar que esto no se va a acabar nunca, pero si tú consumes y no repones el capital, acabará siendo más pobre. El capitalismo nace precisamente de que un grupo de personas en algunos sitios concretos, muchas veces es la tesis de Weber, ¿no?, por motivos religiosos, se privaban del consumo y lo invertían de nuevo. La gente es súper austera. El capitalista, y lo se ve en los libros de Wordsworth, por ejemplo, la saga de Forsyth y otro tipo de libros de la época, ¿no? El capitalista era súper austero. Vivían muchos de ellos del interés. No tocaba jamás el principal, ni siquiera los intereses. Vivían del interés. Lo que se llama la diplosis, eso. ¿No? Pero esa lógica de austeridad es la que permitió que esta. Es el ejemplo que se pone siempre de los cuáqueros. Los cuáqueros es una religión como muy estricta. Tiene prohibido el gasto. El gasto de lujo, tiene prohibido. Pero eran súper industriosos, eran súper trabajadores, entonces ganaban mucho dinero, lo invertían. Por ejemplo, en Estados Unidos se hicieron dueños del sector de los cereales, del sector de los chocolates y todo tipo de cosas. Y tuvieron precisamente porque eran así. Pero hay gente que no gasta. Súper austera, vestida de negro, que no. Eso es el capitalismo. La gente piensa que el capitalismo es una actriz, un futbolista o un deportista que gasta dinero en fiestas. Y piensa el capitalismo no es, señor. Esos señores son ricos, pero no son capitalistas. Capitalista a lo mejor es un panadero que se levanta a las 3 de la mañana, que trabaja como una bestia, que ahorra para comprar un horno nuevo, que ahorra para ampliar un poco la tienda, que ahorra para comprar una amasadora nueva. Eso es capitalismo. Los otros son señores que son ricos. Puede haber médicos que son muy ricos, pero no son capitalistas. Pero gente que gana mucho dinero, pero eso no es capitalismo. Gente que gana mucho dinero no existió siempre. Que guardaran, ahorraran e invirtieran de la forma más correcta posible, eso es un invento relativamente reciente. Pero claro, la gente identifica, pues eso, pues una actriz o así con un Ferrari de color rosa y un caniche, así, eso es el capitalismo. No, eso no es el capitalismo. Si todos fueran así, el capitalismo duraba 15 días. Sí, sin duda. Se ha hablado de falta de valores. ¿Qué faltas de valores? Aparte de que has hablado de la austeridad, el ahorro. De valores me refiero que es este cambio de valores, después que es que incide en el corto plazo, que pensamos en el corto plazo, son los horizontes temporales cortos, pensamos que tenemos que vivir, que algo se nos pierde ahí fuera, que hay que gastar y tenemos que disfrutar del momento, y eso son valores culturales que vienen de los años 20. Que coinciden, curiosamente, como dice Rendell Carter en uno de sus libros, coinciden con la idea, precisamente con la aparición de los bancos centrales. Los bancos centrales abarataron mucho dinero. De repente los bancos centrales, la Reserva Federal, que parece que en 1913, de repente inunda de dinero a los bancos comerciales y los bancos comerciales quieren colocar. Entonces aparece ahí el crédito al consumo, aparece en esto de la compra ahora y pague después, ese tipo de cosas que rompen, digamos, toda la estructura temporal de las personas. Y lentamente lo van minando, ¿no? Entonces hay muchas políticas que, digamos, minan el concepto de tiempo, minan el concepto de ahorro, minan el concepto de previsión a largo plazo. Claro, si no hay previsión a largo plazo, no hay capitalización de la sociedad. Por eso, digamos, se puede percibir, por lo menos, que hay ciertos calmamientos. Social, por eso digo, cuando hablamos de pobreza, decir, no es que seas más pobre necesariamente, pero simplemente si tú produces menos, o no produces lo mismo que antes, o no produces al mismo nivel que el resto, te vas quedando atrás. Es así de simple. Tú no produces solo, el ser humano con las manos solo no vale para nada. El ser humano hace cosas porque tiene herramientas, está organizado, tiene máquinas, tiene estructura, tiene un montón de cosas que trabajan para él, que contribuyen a mejorar su fuerza física. Pensamos, por ejemplo, tenemos un montón de lavadoras, lavavajillas, todo lo que es la fuerza eléctrica que nos hace que un montón de máquinas trabajen para nosotros y nos liberen para hacer otro tipo de cosas. Ese tipo de cosas es lo que nos permite ser productivos. Si no tenemos una buena central eléctrica, no tenemos electricidad y se caen los sistemas eléctricos, poco productivos vamos a ser.
Si no tenemos máquinas modernas o los camiones que tenemos están averiados, de cada 3 días pasan 2 en el taller, ese camión produce mucho menos que un camión en correctas condiciones. Es lo que tenemos que ver. Pero claro, normalmente no se piensa en eso, se piensa en el consumo. El consumo, Sí, repito, es culpa, yo lo he hecho culpa, repito, puedo ser humorista, haga lo que quiera. sí, claro. Tienes que asumir la consecuencia de lo que hiciste. Sí. También es una cosa que digo, eres muy libre de hacer lo que te da la gana. Pero tienes que asumir las consecuencias de hacer lo que te da la gana. Y es ahí no me... Entonces, este tipo de cosas, si nos dedicamos a consumir y no ahorrar y no beber, pues acabaremos destruyendo capital. Y si destruyendo capital lentamente, pues vamos siendo más pobres. Pues hay muchos factores que aún así se sigue acumulando su capital, pero también el problema es si se destruye más capital del que se crea. Porque capital es un concepto tan abstracto que la gente no lo entiende. O sea, no lo entiende, no es fácil de comprender. Estamos rodeados de una estructura de capital que no es visible. Llegó ahí, subió un ascensor, o sea, hay máquinas que trabajan para usted, ¿no? Hay una fuerza eléctrica que le permite comunicarse, hay un montón de cosas que trabajan para usted. Tiene agua dándole a una cosa, ¿no? Seguramente tiene frío ahí donde está refrigerado, etc. Tiene un montón de cosas que el refrigerador es una cosa maravillosa que permite estocar los alimentos. No que se pudren, que se estoquen, que se pueden guardar alimentos, comprarlos cuando están baratos y guardarlos una temporada y permitirlos tener un stock, que es una maravilla. Buena parte de la comida se pudría. Y la producción de lo mismo, pues tenemos una mejor asignación, tenemos un mejor estocaje de los bienes. No hay por qué tirar buena parte de la comida como se hacía antes. O conservarla malamente. ¿No? Y otro tipo de cosas es lo que trabajan para nosotros, pero eso hay que verlo, hay que pensar en ese tipo de términos. Claro, y esto, generalmente los líderes políticos no inciden en explicar todas estas cosas, sino que más bien vamos por la parte del cortoplacismo, la demagogia, el concepto gratis, que esto se ve, eso, decía, yo no recuerdo a nadie que dijese, no, yo si gobierno, pues voy a adaptar pues el cableado de X para que siga funcionando. Esto no lo dice nadie. Ahora, pues yo qué sé, guarderías gratuitas, ahora estamos con la reducción de la jornada laboral, el aumento del salario mínimo. Todo esto, que queda como en un concepto de que no cuesta y no tiene consecuencias, esto sí que es lo que se utiliza. Sí, no, claro, se utiliza porque tiene buena venta. Yo cuando hablo del trabajo, por ejemplo, no me preocupa. Yo entiendo que en la lógica actual, lo que hace la vicepresidencia tiene lógica. Es decir, si a la gente no le gusta trabajar y está criticando todo el día el trabajo, lo normal es que le quiera reducir la jornada. Pues tiene buena venta. Y yo tampoco le he hecho especialmente culpa a la vicepresidenta porque ella es hija de su tiempo, es hija de su cultura y también ve lo que le demanda la gente. Seguramente, como digo yo muchas veces, si va a Singapur o así con estas ideas, no lo reciben bien, precisamente. Porque incluso los propios trabajadores no la reciben bien. Claro, no. El problema es que en España se reciben bien estas cosas. Eso me preocupa a mí. No echarle la culpa al político, porque el político también, una de las cosas que tiene es instinto. Por eso tiene instinto y entiende muy bien. El político bueno entiende a su población, por eso gana, porque entiende lo que quiere la gente. No le echo la culpa a él. El problema, lo que me preocupa es porque la gente vende estas cosas. Porque yo recuerdo, siempre digo que en Suiza un referéndum por el salario mínimo, la gente votó que no. Un referéndum para aumentar legalmente las vacaciones y la gente votó que no. La gente, no el político, ¿no? El político que presentó la moción pensaba que iba a salir que sí, pues la gente le dijo que no. Después no, los suizos por algo son más ricos, pero no son más guapos ni más listos que nosotros. Simplemente tienen una cultura distinta al respecto de otros temas, nada más. Y esta es la clave. Pues decir tanto la cultura, porque no es una cuestión de que sean más inteligentes unos que los otros, que no lo son. No lo son. Simplemente tienen una cultura respecto del trabajo, del dinero, distinta de la nuestra. Punto. Pues queremos vivir decentemente, pues habrá que ver lo que hacen los países que están mejor que nosotros. No querer cambiarlo por leyes. A ver, esos países que están ricos, ¿qué hacen para ser tan ricos? Están siempre como eso. ¿Qué pasa? Que lo que ellos hacen aquí no lo acertaríamos. Yo tuve una vez una discusión, hasta un debate. La juventud emigraba, ¿vale? ¿Y a dónde emigra? Aquí. ¿Y por qué no cogen las leyes o las cosas que hacen aquí esos países que emigran y las ponemos aquí? No, aquí no tenemos. ¿Ves mi explico? No. ¿Qué? Sí. Claro,
creo que recordar que saqué las leyes laborales de los países donde se emigran. Estas son las leyes laborales de aquí. Hay estas normas aquí. Hay estas cosas aquí. Ay, no, aquí no sería un abuso ponerlas. Mami, esto es que te vaya para allá. Están siempre como eso, siempre se hizo así. ¿Qué hacen los países que le va bien? Pues vamos a evitarlo. Es que en España se hacía ese tipo de cosas. O sea, el español no tiene ningún gen que le predisponga a no ser así. Es más, yo a veces estaba leyendo estos días unos libros sobre historia económica. Es que el español en el siglo XIX, los gobernantes eran serían también como lo que hablamos antes, pero por menos en temas fiscales eran súper estrictos. El mundo de Fernando Villaverde, todos aquellos, ¿cómo se llama? Don José Echegaray, que fue Nobel de literatura, ¿no? Que no era el hacendista, pero decía, no, a ver, que no se puede, santo temor al déficit, no se puede gastar más de lo que se gana, punto. Es que no se puede gastar más de lo que se gana, y la moneda española del siglo XIX era tan sana como cualquiera de Europa. Tan sana. Entonces digo, ¿que tenemos algún gen? No tenemos ningún gen, simplemente tenemos ideas propias de nuestro tiempo. Pero no es un gen del español que sea así. El español es tan trabajador, tan listo como cualquier otra persona del mundo. Yo no tengo la menor duda. Sí, de hecho, muchos de los que emigran luego tienen un éxito extraordinario en otros países. Sí. Y son españoles. Y de no es que seamos más tontos. No. Hombre, ¿qué va? Repito, la historia no nos muestra que no, y teníamos el gobernante responsable. Es como si España nos deja. España la deja. Si España la deja, precisamente, yo creo que muchos problemas vienen porque nos tutelan desde Europa. España, cuando fue de entrar en el euro, fue capaz de sacrificarse y entrar en el euro, cumplir las normas aquellas. Fue capaz perfectamente. Y eran tan españoles como los que son ahora. ¿Qué pasa? Porque voy a sacrificarme si al final me va a cubrir los gastos. Mamá von der Leyen. No. Tiene lógica también. ¿Por qué voy a privar de un gasto si al final me lo van a cubrir y ves que a los demás se los cubre? Cuando antes tenías que depender de tú mismo, por la cuenta que te traía, nadie te iba a salvar. Nadie te iba a rescatar. O eras sano o no te rescataban nadie. Entonces, al final tienes que cumplir una cosa. Y España históricamente no mostró todo eso. O sea, hasta la República o cosas, la política económica, de hecho, algunos historiadores le critican que era demasiado ortodoxa, incluso la República, y que supuestamente eran no, pues hasta en esos momentos que supuestamente eran así como muy alborotados, digamos, ¿no? Y gobiernos de izquierda, y digo, por entonces no hay ningún gen en el español que le impida tener unas cuentas sanas, unos valores económicos correctos, que no lo entiendo yo. Es que son valores que hay en la época. Todo lo que me preocupa de esto de Yolanda Díaz, de la reforma, no es esto. El problema es por qué se acepta todo eso, porque nos parece bien todo eso, porque nos parece bien trabajar menos jornadas. Es lo que me preocupa, no que reduzca la jornada. La jornada, de hecho, ya se lleva reduciendo mucho tiempo, precisamente por incrementos de productividad, porque se produce más en menos tiempo, pero no hace falta que la gente trabaje tanto tiempo, pero llevamos tiempo haciendo eso. El problema es son los valores que se transmiten con ese discurso. Es decir, como trabajar es morir y vivir es estar fuera del trabajo. Así que si vivir es estar fuera del trabajo, trabajar es morir. Yo no estoy de acuerdo con eso. No, yo tampoco. Pero esto que comentas, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo. Muchas veces se señala a los políticos de es que mira lo que hace este político, lo que ha dicho este político. Bueno, al final los políticos, y sobre todo en democracia, se deben a la popularidad de los mensajes dentro de la población. Es decir, al final es la moral de los pueblos, para entendernos, la que permite que un político diga una cosa y pueda realizarse. Porque, pues, por ejemplo, perfecto, Yolanda Díaz llega a Singapur mañana y dice, no, mire, que ustedes van a tener una jornada laboral reducida. Los propios trabajadores singapurenses dirán, pero ¿usted qué me dice, señora? Que yo no quiero. Creo que al final el problema es la población, la moral de la población, ¿no? Los valores. En Japón, hablando de memoria, no me hago caso. En Japón también hablan de aumentar las vacaciones y la gente dijo que no. Con una semana al año bastaba. Vale, que podemos discutir si es buena vida o no, pero después no nos quejemos. Es que aquellos sueldos son más altos y no nos quejemos. Las vacaciones son descontadas del sueldo. Porque el empleado, el empresario, cuando hace la cuenta, dice, ay, muy bien, ¿cuánto produce este obrero? Tanto. ¿Hay que descontar las vacaciones? Pues si las descuentan en el sueldo mensual. ¿Hay que pagar más de vacaciones? Pues un 10% menos en cada mes. Puto. Es así de simple. De hecho, algunas empresas le permiten, algunas empresas le permiten, en vez de cobrar un mes de entero de vacaciones, que se lo pagan todos los meses. Se lo prorratean y lo dividen el resto de los meses. Y cobra más todos los meses, pero no cobra paga de vacaciones, porque al final es lo mismo.
Pero bueno, tenemos vacaciones, tenemos jornada. Simplemente este tipo de reducción de jornada laboral al final acaban deprimiendo los salarios. A corto plazo no, pero a medio plazo sí. Pues su salario en última instancia depende de su productividad. Si yo produzco 100, no puedo cobrar 110. Es imposible. Es imposible, ¿vale? Está muy bien, debería, sí, pero si yo produzco 100 euros de valor, no puedo cobrar 110. Es imposible, es metafísicamente imposible. La empresa que haga eso quiebra el momento. Estará mal, pero es el mundo así. Y lo como me muero, está mal, que siempre es así. Es como es la vida. Y a veces, claro, si dice uno estas cosas, pues se le echan encima, pero yo no entiendo dónde. Si puede ser que esté equivocado, pero me gustaría saberlo. Sí, que es verdad que es que esto ocurre, que muchas veces hay verdades incómodas que se llama, Sí. y que, claro, sobre todo, no sé qué opinas tú sobre esto. En el sistema democrático, o sea, al final, lo que está bien o lo que está mal no importa. O sea, lo que importa es lo que se crea que está bien o lo que es popular. Sí. Entonces, claro, en el caso de España, si tú tienes una moral de la población que le parece bien que el salario mínimo aumente, que se reduzca la jornada laboral, eso sí, cobrando lo mismo, Sí. no se tiene este concepto de todo lo que has explicado, de coño, es lógico, volvemos a lo mismo. O sea, lo lógico es que Yolanda Díaz diga esto y que también los que se supone que van a gobernar tampoco dicen cosas muy distintas. No. Hacen a muchos temas. No. Es que no es una culpa a un partido a otro. Es el marco mental en el que se mueven. Pero se mueven todos. Por lo menos los partidos del mainstream se mueven todos en eso. Y los partidos que están en los extremos, que se mueven en marcos distintos, como están en marcos distintos, no pueden optar a gobernar. Pues, el trabajo, si quieres cambiarlo, claro, obviamente, es un trabajo cultural y de medio y largo plazo. Sí tiene éxito que no tiene por qué tener. Porque igual, pasamos de una sociedad hipertrabajadora como era la española hace unos años, que valoraba mucho el trabajo, a una sociedad que no solo no valora el trabajo, sino que lo ve como una maldición. Una maldición que hay que restringir, reducir, etcétera, ¿no? Y eso es el cambio cultural que hubo. O se cambia ese marco cultural o no hay nada que hacer. Normalmente los políticos o los gobernantes le van a dar eso que quiere usted. Sí, les sale mucho más rentable, además. Mucho más sencillo. Cuidado, que además ellos también tienen ese marco. Es decir, que ellos, los políticos en democracia, son extraídos de la población. O sea, no son personas que vengan de Marte, son personas ni siquiera vienen de clases aristocráticas como las de antes, que podían tener, digamos, valores distintos. Los políticos que tenemos en España están formados en las mismas universidades que usted o que tú, están formadas en los mismos sitios, escuchan las mismas conversaciones en los bares, leen la misma prensa, son personas como tú, solo que tienen un instinto y dicen, si esto es lo que quieren, se lo voy a dar yo. No voy a ir contra el sistema. Esto es lo actual de los sistemas, claro, los sistemas que se basan siempre en la opinión pública. Y si cambia la opinión de la gente, pues cambia la opinión de los políticos. Es así de simple. Sí, sobre la inmigración, que luego te preguntaré, de esto se ha visto en países europeos, como muchos partidos, claro, ante el miedo de quedarse sin votantes, han cambiado el discurso. Sí. Ahora te preguntaré sobre la inmigración. Pero esto comentabas del sistema democrático, claro, al final, si lo que triunfa es lo popular, y tampoco se distingue entre lo que está bien o lo que está mal, no sé si crees que el nihilismo es uno de nuestros grandes males de nuestro tiempo. El nihilismo, bueno, porque se mete... A día de hoy no hay valores fuertes, en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Entonces, claro que cierto nihilismo hay. Digamos que nuestra forma de vida, no sé, pero que lo veo muchas personas, es vivir bien el momento, disfrutar, etcétera, pero sin pensar en nada a largo plazo. O sea, no hay digamos, una depresión de la perfección temporal. Parece que solo se piensa en vivir bien ahora y extrapolarlo como vives ahora al futuro, como si fuera a ser siempre así, por algún tipo de magia, ¿no? Entonces, sí que, bueno, hay una cierta carencia de valores fuertes, si quieres llamarles así, ¿no? Valores rotundos, digamos, que guíen tu vida o que te muevan, este tipo de cosas. Eso no lo sigue habiendo en muchas personas, pero yo creo que se pierde mucho de eso. Es una especie de cosa de vivir bien, digamos, ¿no? El hedonismo que se decía antiguamente, ¿no? Pero no es solo de la democracia, se da en muchas sociedades también. La democracia que lo expresa, digamos, lo expresa a través del voto y es más fácil de ver. Pero incluso en regímenes no democráticos también se da este tipo de fenómeno. Hasta en China hay problemas de consumir, por ejemplo. Sí, sin duda. Sí, que quizá las formas de gobierno en realidad no determinan nada, sino más bien son las políticas que adopten, digamos, las instituciones, independientemente de cuál sea la forma de gobierno. Sí, bueno, claro. La democracia tiene unos valores que son... A ver,
democracia tiene como forma de decidir las cosas, no es necesariamente la mejor. Esto ya lo dijo Platón. Una verdad científica no se decide por mayoría, por ejemplo. O una política económica, cuál es la correcta o no, no se decide por mayoría. Se decide pues, analizándola, a ver cuáles son los resultados, etc. La democracia tiene unas ventajas, por ejemplo, que, si bien cumplidas con la libertad de expresión, es cierto que hay ciertos derechos que no inalienables, digamos que son los sustratos que tiene la democracia, que no solo es, digamos, la mera forma de decidir la política, sino que tiene unos valores que son detrás que son muy interesantes. Eso sí. Que no te puedan, digamos, que tengas que seguir un procedimiento, que no te puedan expropiar, que no te puedan juzgar, que no te puedan castigar, digamos, en un juicio, ese tipo de cosas que no son totalmente democráticas, sino que son predemocráticas, pero están presentes en las democracias. Entonces, digamos que eso es lo interesante. Eso ya lo discutió Ortega. Las democracias normalmente tienen un aspecto liberal también, es decir, no solo es la democracia en sí como forma de escoger al gobernante, sino los valores que lleva consigo. Que haya pluralidad de opiniones, que se pueda discutir, que se pueda, digamos, argumentar en el foro público, son cosas muy interesantes también. Ahora, para escoger una política, yo que sé, económica o una política nuclear, normalmente es normal. Yo de política nuclear no sé nada. No sé nada, porque tengo que opinar yo de cosas que no sé, o si hay que poner, si hay que, cómo tiene que ser la política de infraestructuras. No, eso supongo que habrá expertos, ¿no? Es decir, que como forma de decisión, algunas cosas sí, pero no toda forma de decisión democrática es mejor. Sí, como si te coges un avión y hay que votar al piloto, hombre, pues no lo votas, o el que te va a operar a corazón abierto, tampoco lo votas. Es el inicio desde Platón a la democracia, es decir, que no como forma de escoger cosas no siempre es la mejor forma. Ahora, tiene unas ventajas que también la hacen muy interesante, que tampoco lo despreciamos, porque sí. Sí, no, porque sí, ¿no? Claro. Pero esto que comentabas de la cuestión de la democracia, que dices, tiene aspectos más liberales. Yo fíjate que ahí no lo veo. O sea, lo podía haber visto o quizá compraría ese marco si estuviéramos hablando pues de esta época hasta el 89, ¿no? Que por un lado tenías el bloque comunista, dictatorial, el Estado omnipresente y luego las democracias liberales, capitalistas, entre comillas. Pero hoy en día, Miguel Anso, pero que no sé. Es viejo debate, ¿qué es lo que trae la libertad? Por ejemplo, la defensa de la propiedad privada. La propiedad privada es una fuente de libertad tremenda y no se valora. Es decir, si imaginemos que el Estado controla todos los medios de producción, hipotéticamente, si usted quiere hacer un programa de radio, un programa de televisión, tiene que usar medios del Estado, o sea, tiene que pedir permiso para hacerlo. En un sistema que usted tiene su micrófono, tiene su computador, tiene sus trastos, puede hacer un programa sin problema ninguno, pero no tiene que pedir permiso a nadie. La propiedad privada, digamos, permite libertad. Puede usted editar su periódico, tener una fotocopiadora, tener una imprenta, puede editar su programa de radio, puede hacer su podcast, puede hacer sus cosas, precisamente porque hay los medios de producción privados. Si todo fuera propiedad del Estado, hasta pedir un espacio, por ejemplo, para hacer una obra de teatro crítica con el gobierno, tendría que pedir permiso para hacerlo. Y se lo podían dar o no. Pero es el hecho de tener que pedir permiso a una autoridad para que le deje un espacio para emitir una película o hacer una obra de teatro. Entonces, en ese aspecto, la propiedad privada también es una fuente de libertad muy grande y muchas veces no se la considera. Totalmente. No se la considera. Pero esto de la libertad económica con la democracia, pues depende, ¿no? En el caso de España, o sea, esto no es hacer apología al franquismo ni nada, pero dices, ¿qué será más libre económicamente? ¿En la época de Franco a nivel impositivo, para que nos entendamos, o en la actualidad? Hombre, a mí dame los impuestos del franquismo. No, a nivel, sí, pero bueno, tenía otras. Sí, luego tenía otras trabas, las regulaciones, todas estas cuestiones, pero bueno. A veces la recupera. Por ejemplo, el control de alquiler es una política franquista. Yo lo recuerdo. Las alquileres de renta antigua, yo más viejo que usted. Entonces me acuerdo, yo canté en tiempo, es que quien legalizó los alquileres en España fue Boyer. Fueron los socialistas. Porque en tiempos de Franco había muchas regulaciones de precios, había muchas regulaciones de horarios y cosas por el estilo. Claro, la gente joven no se acuerda de la hoja del lunes y estas cosas así, ¿no? Pues, no. No. Más viejos nos acordamos, todos los periódicos no salían no podían salir los lunes, entonces salía solo un periódico para toda España, que era la hoja del lunes. No, había prensa del movimiento. O sea, periódicos que eran directamente del Estado, es decir, que periódicos del Estado, no. Sí, televisiones del Estado, pues que antes sí, igual que solo estaban las del Estado. Sí, pues que son televisiones pero que antes la prensa también era Estado, y no pensemos que tampoco era
Sí, no, claro, no estamos diciendo que esta era una cosa anarcocapitalista. No, vamos, para nada. A lo que prefiero es el tema impositivo, en el sentido de que quizá la democracia al final, o sea, el caso de España, tú coges y dices, oye, el Estado tiene que pagar cada mes 12 millones de pensionistas, 3 millones, más de 3 millones ya de funcionarios y 3 millones de desempleados. Van oscilando. Y tienes la otra mitad trabajando en el sector privado. ¿Qué incentivo tiene un gobernante democrático para acabar con eso? Pero son muy culturalistas, pues que, en el sentido de que es la población, no solo es el... Sí, sin duda, sin duda. Sí. La población, son las ideas que tiene la población. Sin duda. En otros tiempos, probablemente la población, viviendo una dictadura, tiene unas ideas de trabajo, etcétera, que no se tienen hoy. Y eso es lo que hace, a lo mejor hacía prosperar más al país. Porque el problema es cómo vienen esas ideas, eso es lo que me gustaría saber a mí, porque cómo llegan y triunfan y se expanden esas ideas, y por eso porque tienen éxito entre nuestra gente, porque en otros países no tienen estas ideas. ¿Qué es lo que, yo, por ejemplo, este libro de Toth, Manuel Toth, La derrota occidente, que se lo sacó este año? Dice que lo echa, y cuidado con su señor que es agnóstico, no es creyente. Es decir, de hecho, la falta de religión, dice él. Él, si le buscan una excusa, dice busca la falta de religión. Ya no hay valores trascendentes, ¿vale? Pues discutir si es correcto o no es correcto lo que dice. Él, por ejemplo, da una explicación y va en esa línea. La religión, independientemente de que se crea o no en ella, es un factor de cohesión social, es un factor que nos da valores pues de cómo deben ser las cosas y cómo hay que comportarse, etc. Nos lo dan de forma automática. Es una cosa que decía Hattie, ¿no? Si sigues estas pautas de forma automática, no tienes que andar a ensayarlo todo. Ya tiras para adelante, creas y construyes y haces cosas. Esa es la idea que dice Hayek. Y la religión nos da ciertas cosas como un piloto automático. Sabíamos que había que hacer más o menos en cada edad, cómo había que hacer. Al disolverse eso, queremos ensayarlo y probarlo todo. Estamos siempre ensayando, probando a ver si nos va mejor aquí o allá, vamos a probar esta cosa, no la otra, etc. Y al final, claro, volvemos a destruir, digamos, el proceso civilizatorio tan complejo que construimos. Esa es la tesis de Hayek, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que me preocupa, repito, no es eso, son las ideas que tienen. El problema es que las ideas que se venden en democracia son populares, todas estas cosas que estás diciendo, así, pero no es culpa de la democracia, es que esos valores están presentes en la población. Y lo estarían igual en otra forma de gobierno. Pero quizá el incentivo de un gobernante que no es democrático, en el sentido, por ejemplo, el sistema de pensiones. Vamos a poner un ejemplo, que además la gente se enfada mucho. Digo, no, si yo no tengo nada contra los pensionistas, mis padres son pensionistas. Sí. Pero simplemente, pues oye, han sido estafados de forma obligatoria, pero sí pobrecitos, pero esto es evidente que no, vamos, que es una estafa piramidal y encima está quebrado. Entonces dices, vale, ¿qué incentivo puede tener un tipo para mañana presentarse a las elecciones y decir, si me votan a mí, sí, que sepan ustedes que yo sí o sí, como esto es una estafa y hay que cambiar el sistema, voy a tener que recortar las pensiones actuales para las más altas, evidentemente. A la pobre señora que gana o que le dan 600 euros, pues no, pero las más altas porque tenemos que transicionar a un sistema mixto para acabar con un sistema de capitalización. Automáticamente ese hombre no tiene ninguna posibilidad de gobernar. No. Pero la pregunta es ¿por qué un gobernante? ¿Quién puso su sistema? ¿Quién lo puso? Ley de Seguridad Social del 66. Sí, no sé si esto viene de la época en la que la gente tampoco vivía tanto, claro. O sea, es que es un sistema, es que las pensiones como se plantean, tanto Bismarck como Franco, como Roosevelt, como los sistemas en general de reparto, un sistema, mucha gente a cotizar, poca a cobrar y por poco tiempo. Eso equivale a un impuesto. Es un impuesto bastante sustancioso, sí, y que implica, bueno, pues si es una tasa por ejemplo, de 8 trabajadores o 10 trabajadores a 1, pasamos a 2 y algo a 1, como estamos a día de hoy. Sí. ¿No? Porque cambió la mentalidad de las personas, ahora se tiene menos hijos o lo que sea, pero bueno, pero claro, pero si un sistema pensado para que siempre va a haber una base de jóvenes y relativamente pocos a cobrar y por poco tiempo, la supervivencia, cuando se pone el sistema, era de 5 años. Sí, claro, pues es como el sistema estaba bien pensado, además no era muy doloroso, te gastabas una pensión y el resto viene que la seguridad social creo que dio beneficios, digamos, al sistema político hasta el 2012-2013. O sea, hasta entonces daba superávit el sistema. Fue entonces cuando empezó
a notarse el cambio demográfico. Pero hasta ese momento daba beneficio. Pero claro, todo el sistema era fantástico. Pero se le ocurrió a este tipo de cosas. En vez de optar por el sistema de la República, que era de capitalización. La gente se olvida también cuando habla de la República. Cuando habla de la República, pues, y si se mitifica el franquismo, hay muchas veces que comparar lo que hacía la República, incluso los gobiernos de izquierdas, Sí. y lo que hizo el franquismo. Y muchos logros que defienden ellos y tal son logros del franquismo, no son lo que ellos llaman logros son franquismo, y no imitaron un modelo que tiene la República. Pues decir que la política económica de la República era muy, muy sana en muchos aspectos, incluso todo al respecto financiero y al respecto de la divisa. Y al respecto de las pensiones, por ejemplo, eran escasas, pero eran de capitalización. Y eso se quitó después. ¿No? Entonces digo que te digo que incluso un gobierno no democrático puede hacer medidas de existir. Sí, claro. Pero las consecuencias, pues también, que hablas de república, ¿qué opinas tú de la monarquía como forma de gobierno? O sea, todo esto lo estamos hablando en tema, o sea, no estamos en concreto hablando del rey y tal. A ver, yo soy anarcocapitalista teórico, pero yo vivo en el mundo también, aunque parezca que vivo. Así de lo que hay ahora, yo prefiero las monarquías a las repúblicas. Y lo digo sinceramente. Primero, porque es un viejo debate, ¿no? Es despolitizar, tampoco tiene gran trascendencia. Pero es decir, es despolitizar, digamos, la jefatura del Estado. Sería de que el jefe del Estado, digamos, sea un ser neutral, que no sea de ningún partido y que, digamos, que tenga capacidad, por lo menos simbólica, de representar a todos. Digamos, que nadie se sienta agredido. El presidente de la República va a ser un señor o una señora de un partido. Y por lo tanto tenderá a intentar meter la pezuña o la pata si no le gusta lo que está haciendo el gobierno. En España ya hay experiencias de eso, ¿no? Que intenta, que es un señor político, es normal, son políticos o del PP o del PSOE, o del PP o de la PP o de la SOE. La PSOE. La SOE. Como dices tú, será un político retirado de alguno de sus partidos. Pues sería, por ejemplo, Aznar o Felipe González. Sería lo más probable que fuera una persona de ese estilo. Borrell. Yo siempre he pensado que sería Borrell. Que además, como lo del tema. Josep Borrell. Yo creo que sería este el candidato. Alguien así, pues neutro, retirado, que no tenga muchas aristas, pero claro, al final eso es de partido, que tiene sus amistades, sus alianzas son de partido. Y al final es una persona que es ideologizada, en el sentido de que no le van a gustar cosas que haga el gobierno y dependiendo del poder que tenga puede vetar. Imagina que es una república como la portuguesa, por ejemplo, en España. A Pedro Sánchez ya no tendrían echado el presidente de la República. Buscaría cualquier excusa y ya lo cesaría, porque el presidente de la República puede disolver el gobierno. No el presidente del gobierno, el presidente de la República. Llama la bomba atómica. Pueden disolver un gobierno cuando le apetezca. Normalmente sigue unas pautas, pero tiene esa potestad. Entonces, imagínatelo aquí, que, por ejemplo, un señor tipo Aznar, por ejemplo, o Rajoy, o cualquier presidente del gobierno del PP, presidente de la República, y Pedro Sánchez, y que disuelva el Parlamento. Eso es un conflicto seguro. 100%. Seguro, pero un conflicto ya a la casa civil. Entonces el rey pues está ahí, hace sus cosas, trae su discurso. Bien, es su función. Es su función. Y porque si no estaríamos una serie de conflictos. Aparte, de cara al exterior, se representa mejor un país, un señor que no es de nada, que todo el mundo lo recibe bien, que no es de ninguna idea, que un señor que es de partido también. Porque si va Pedro Sánchez lo recibe bien Gustavo Petro, Lula, todos estos. Si fuera, yo que sé, fuera Abascal, pues lo recibiría Milei, Trump, etc. Si fuera Feijóo, pues lo recibiría pues el Merzo, o Macron, quien quiera. Porque al final uno lo recibe bien, otro lo recibe mal. Al rey todo el mundo lo trata bien porque es así. Donde se ve mejor esto es donde se puede comparar los sistemas, que es en el mundo árabe, donde hay reyes más o menos de verdad y donde hay repúblicas. Comparemos. Simplemente cada uno que saca sus conclusiones, ¿no? Sí. ¿Cómo le va a las repúblicas en ese mundo? Porque el mundo es el mismo, culturalmente es el mismo. Jordania, Siria, etc. Son países de cultura muy semejante. Vale, comparemos. Sí, en ese caso. Ahí hay donde comparar, ¿no? O Irak, por ejemplo, que es un país de la misma cultura. Comparemos. Son mucho más estables, precisamente por eso, porque no está siempre a los conflictos. Ahora, tampoco es la panacea, ¿eh?
No, sí, la forma de gobierno perfecta no existe. O sea, esto hay que dejarlo claro. O sea, para mí la clave es la que tú has dicho, ¿no? La moral del pueblo y las ideas que se consideran positivas o negativas. O sea, esto ya, la forma de gobierno, sí, bueno, algunas tienen pros y contras. A mí si me preguntas, prefiero la monárquica, pero no es que digas, ya está, no hay más problemas nunca más. No, esto es absurdo. Por Claro. ejemplo, Ataturk, cuando quiso modernizar Turquía, cogió el Código Civil de los suizos, el Código Mercantil, y lo puso en Turquía pensando que aquello iba a ser Suiza. No, No, no le salió. no le salió. O por mucho que pusieran las leyes suizas, no es así. Hay que imitar lo que hacen, no las leyes, lo que hacen en otros países. Si quieres imitar, que fue más o menos como se extendió, digamos, la civilización nuestra, etcétera, imitando lo que se hacía en otros países. En el 19, España imitaba las costumbres de trabajo, de organización de los países más avanzados y se quedaba atrás y se fue imitando. Pues no se imitó todo a la vez. Se imitó primero algunas partes y se fue, digamos, difundiéndose como una especie de mancha de aceite que se va copiando unos de otros. Pero, por ejemplo, la migración para eso es muy buena. La migración en general es un tema muy discutido y no me gusta mucho entrar en él porque es un tema de los más peliagudos y que más aristas tiene. Pues te lo iba a preguntar ahora. No tengo una postura de decir, por los aspectos que tiene positivo de migración es las costumbres que se cogen. Por ejemplo, muchos gallegos o españoles iban a Suiza así, pero cuando volvían, oye, eran distintos. Es que son cosas a lo mejor que le quedan de pequeño, pues de que te reñían si tirabas un papel a la calle o eran súper estrictos como todo, porque son cosas que se ven, que se aprenden, ¿no? Y muchos de los inmigrantes que vienen aquí, cuando vuelven allá, traen cosas nuevas para allá también. Es falso que no adapten algunas cosas también. Por lo menos buena parte de ellos adaptan cosas y las llevan para allá. O sea, no, es una cosa que nosotros la vimos, yo la vi, por lo menos, como aquellos señores, digamos, suizos o alemanes que venían de vuelta, que traían como unas costumbres, digamos, más... y eso, cuidado, también penetraba aquí. Pero fue un proceso lento, no es automático. Esto que comentas, Miguel Ancho, que es lo que te quería comentar sobre la inmigración, el tema, a mí, desde mi punto de vista, lo que me llama la atención es muchas veces que se habla de cuestiones raciales. A mí me parece que la raza no tiene nada que ver. Si es una cuestión cultural. Es decir, es evidente que el ser humano, lo hablabas tú antes, ¿no? Todos somos hijos de nuestro tiempo. O sea, si nosotros estamos hablando de todo esto y teniendo esta conversación, porque hemos nacido en el contexto en el que hemos nacido. Si hubiésemos nacido en Jeddah, pues a lo mejor no estaríamos, o en Riyadh, pues no estaríamos hablando de esto. Estaríamos hablando de otras cosas. A ver, racismo estrictamente no es. Porque racialmente una persona del norte de África y un español muchas veces no se diferencia. Además, incluso los estudios que hay genéticamente son muy parecidos. O sea, no es distinto, ¿no? Tú coges un sirio, por ejemplo, y es muy parecido físicamente aquí. Entonces, ni siquiera se le conoce. Es una cuestión cultural. Es más, es una cuestión casi religiosa, podríamos decirlo así. Porque los inmigrantes, por ejemplo, de origen cristiano del norte de África tampoco tienen gran problema. Pero también los hay. No, o sea, no todo en el mundo, digamos, del norte de África o Oriente Medio son musulmanes. Pues, hay coptos en Egipto, hay muchas minorías cristianas en el Líbano, en Siria, etc. Es decir, normalmente no dan no es el problema con ellas. El problema es que el Islam es una cultura muy fuerte. Una cultura muy fuerte y se la toma muy en serio. ¿No? Y en cambio nosotros no. A la nuestra no lo tomamos en serio. Es un debate que es así. Un sacerdote amigo mío me contaba que veía una vez estaba en un bar y entró un marroquí que estaba vendiendo así alfombras o cosas y le querían invitar a los lugareños, toma una cerveza, toma jamón, y decían no. Y estaba solo, no. No. Mi cultura dice que no y no. Mira que le insistían en invitar. No. Y decía el sacerdote, eso es una cultura. No, buena o mala, lo que sea, podemos discutir todos los defectos o las virtudes que tenga, pero esto es una cultura. ¿Y nosotros qué plantamos enfrente? Carpe diem. Claro, os digo, lo que hacemos nosotros es un modelo, de verdad. ¿Tú piensas que ese señor, estos inmigrantes, si por van a Singapur, que tienen una cultura fuerte, etcétera, se comportarían igual que aquí? Bueno, de hecho, Singapur es un ejemplo muy bueno porque... Tienen algo enfrente. Tienen su cultura y la defienden. Nosotros tenemos una cultura o tenemos un relativismo, ¿no? De hecho, Singapur es el ejemplo perfecto. Lee Kuan Yew en su momento creía que los musulmanes iban a generar un gran problema en la sociedad. Sí. De hecho, la presidenta de Singapur, musulmana.
Sí. Y existe el barrio árabe, pero tú vas al barrio árabe de Singapur y es donde vas a tomar copas. O sea, y no miran a las mujeres de forma despectiva, ni... No. Y tiene unas normas muy severas. Dices, oye, tú quieres vivir aquí muy bien, pero estas son nuestras normas. Y no hay problemas. Pues lo digo porque allí hay una cultura. Entonces, el que viene de fuera sabe que no le pasan. Ahora que quiero cambiar el menú escolar porque no me gusta. Digo, buena discusión como aquí en Galicia, porque protestaron algunos padres. Sí, en otros sitios ha pasado, es verdad. O quería comer cerdo y no sé qué. Bueno, no me explico. Porque saben que allí la gente defiende lo suyo. Y con esto no estoy criticando, pero no hace falta que haya una ley ni nada. Si ve que la gente de aquí se toma en serio lo suyo, ellos también respetan lo suyo y conservando su cultura, saben que hay cosas que no pueden pedir. No, ahí está la cuestión. Nosotros tenemos una cultura semejante en otros tiempos, sí. Hablamos de Occidente. Occidente nunca existió, eso se llama cristiandad. Los países que se llaman occidentales son los países de cultura cristiana y coinciden bastante bien, si se fija. Ahora, como no se quiere llamar así, pues Occidente, ¿qué es? Que es algo las no quiere decir ni que tenga que tener, pero claro, normal que haya conflicto porque también el otro no sabe muy bien a qué tenerse, no sabe muy bien cuáles son las costumbres nuestras, ¿no? Que hay exactamente que pasa. Si dice, no, que cualquiera puede pedir lo que quiera si se siente, bueno, pues también pedimos nosotros lo nuestro, ¿no? Sí, es un vacío, digamos, que llenan. Un vacío cultural, es una cultura como muy mal, que no se concreta en nada, no se quiere operativizar en nada, no se simboliza en nada. Hay la importancia de las batallas culturales, por ejemplo, por los días como el de Navidad o ese tipo de cosas así. Pues ese tipo de batallas son donde un poco se manifiesta, digamos, una reacción cultural, porque si no está, no tienes ningún elemento que te digas, a ver, ¿qué es lo occidental? ¿Qué es lo que tengo que defender yo? ¿No? Es que el musulmán o la cultura de ese estilo son dignas de Dios porque allá donde va, pues saben lo que tienen que hacer. El problema es que muchas veces somos nosotros también los que no sabemos lo que tenemos que hacer. Y sin necesidad de enfrentamiento ninguno. Si ve que aquí la gente pues, respeta sus costumbres, respeta su tal, etcétera, pues ya ellos también respetan. Si ve que tú mismo estás burlando todo el día de la iglesia, estás burlando todo el día de la religión, estás burlando todo el día de tu cultura, pues dirá, pues si ellos mismos se burlan, ¿por qué no me voy a burlar de también? Es una cultura colonial, expoliadora, criminal, no se me explico, la religión fue un atraso, bueno, muy bien, pues lo que saben ustedes, nosotros también decimos eso, ¿no? Pero la nuestra no. Sí. Pero que tiene lógica, ¿no? Sí, sin duda. Sí. Muchas veces todo esto que tú cuentas, o sea, lo ilógico, lo que no tendría sentido es que pase lo contrario. O sea, lo lógico es que pase esto. Pero dices eso, si actúas así, esperar otro resultado es de ser idiota. Porque sí, lo lógico sería esto. Para acabar, Milanso, ya te dejo. No me resisto a preguntarte por Pedro Sánchez, la PSOE. ¿Cómo estás viendo todo esto en el ámbito político? Hablabas antes de Junts, PNV, si lo dejan caer, si no lo dejan caer. ¿Cómo lo ves? Dejarlo caer, ¿qué es dejarlo caer? Cargárselo, vamos. Para que llegue... No lo puedes cargar. La única forma de cargarte lo que tienes. Una moción de censura, digamos. Y Feijóo presidente. Sí. Es que hay una moción de censura, no hay otra. Que los de ellos voten con Vox y el PP una moción. Es la única acción que hay. Si no, Pedro Sánchez puede aguantar hasta el 2027 sin problema ninguno. Es así de simple, porque esto no es, no deja caer. ¿Y qué consiste dejarlo caer? Que no le votan a los de ellos. Ya lleva mucho tiempo que no le votan. Si no tiene presupuesto, se le da igual, ¿eh? Está agrupado. Está ahí manteniéndose. Entonces, ¿cuál es el problema? O haces algo así, no es dejarlo caer. O es que no lo puede. Sí, dejarlo caer. Yo a veces veo que no, es que escucho la prensa, es que Sánchez le da todo, no le da nada a los catalanes. La semana pasada se burló de ellos. Estoy diciendo, es decir, te voy a dar, no le da nada, no le dio nada. Aquella cosa de inmigración, ¿dónde están? Aquellas perdón de la deuda, ¿dónde está? Este cupo financiero no le va a dar nada, pero sí que dice que va a dar, parte lo adorna muy bien. Luego le voy a dar, voy a ceder. Pues, son humillaciones rituales que se llaman en sociología. Tú no ves al Papa el día en Semana Santa como le lava los pies a los pobres. Cómo se humilla el Papa, Dios, así como, no sé si me explico, ¿no? Sí. Es una humillación ritual. Entonces, parte del rito. Pues el va entre los catalanes y mía, ahí te voy a dar, ¿cuánto mandáis? Tal. Al final está como antes. El Papa va a su palacio y el otro está allí después. ¿Qué decirlo? Sí. No, claro, si tú coges, eres Puigdemont, y esto es que en el programa lo hemos dicho muchas veces. Dices, a ver, ¿yo qué he ganado? Con esto de, mira todo lo que me ha dado. Yo sigo en Bruselas y voy a seguir en Bruselas, porque ni ley de amnistía, por mucho que la Constitución, lo que tú quieras.
la Generalitat de Cataluña para el PSOE. PSC, vamos. Sí. Barcelona, también. Dice, no, pero ahora, mira, hemos conseguido esto. El independentismo está en mínimos históricos. Es la primera vez que es mayoría españolista en el Parlamento catalán. Es lo que considero. Bueno, el PSC está ahí en según el día, ¿no? Pero Este es el partido más español de todos. Y mira lo que dirigieron. Un partido que le coge el presidente, el señor Iceta, lo mandan a Madrid, después lo destituyen y les ponen otro presidente. Es un partido mucha independencia no tiene, ¿eh? Mucha fuerza no tiene. Yo no creo que el PP de Feijóo se atreviera a hacer algo semejante, por ejemplo, en Galicia. De quitarle al presidente, echarlo fuera y poner a quien le da la gana a él. Digo mucha fuerza, lo que pasa es que otra vez más, parece ahora los catalanes como los catalanes. A ver, ahí está la astucia de Sánchez. El problema es que ahora ellos no pueden hacer otra cosa que votarlo a él. sí, claro. No les queda otra opción. Entonces, al final son pesos de su discurso y ahí los tienes, pero eso sí, se humillará muchísimo, les dará muchísimas cosas. Y el catalán en Europa, pero no es que promete cosas que no puede dar. Es como yo Sí, prometo, no te voy a regalar la Catedral de Santiago si me haces tal cosa, ¿no? Si me ayudas en tal cosa. Sí, pero basta, la Catedral de Santiago no es tuya, no la puedes dar. Te la prometo yo, catalán. Pero pues, le está prometiendo a los catalanes cosas que no le puede dar. Como eso de Europa, el catalán, que no se lo puede dar. Sí, que no dependen de él. Y muchas otras cosas. Y después también estas cosas fiscales, allí no se las puede dar. No tiene mayorías, ni tiene fuerza, ni ningún gobierno del mundo cede el dinero así como así. Ningún gobierno del mundo. Yo me llevo años estudiando el teoría del Estado. Yo empecé de profesor de 30 años dando nomenclaturas de teoría del Estado. Es un tema que me gusta mucho. Ningún gobierno de la Tierra, salvo que se vea muy necesitado, de verdad, cede la soberanía financiera, salvo que no le quede más remedio por algún tipo de cosas, pero no la cede de buena gana, no hay que estar, no quiere darnos, intentará decir que sí y no te lo da después. ¿Qué pasa? Claro, lo que ve el de padre es decir que va a darle todo y así, ¿no? Pero Sánchez sí que está entre la espada y la pared, en el sentido de que sí que puede ser que diga, oye, ya llegados a este punto, pues sí, te lo cedo. O sea, quizá el sanchismo, como no tiene mucho más que perder, o sea, lo que tiene que perder es el poder, pero que ya no tiene... Porque después eso tiene que ir al Parlamento, tienes que sacar una mayoría, creo que es una ley orgánica, no estoy ahora seguro, pero creo que es una mayoría de verdad. No estoy hablando de memoria, igual estoy metiendo la pata, creo que no le basta una mayoría simple, normal, tiene que sacar eso. No sé si a día de hoy te das esos votos. Va a sacar una ley de reforma de ese tipo de cosas. Y que tampoco te les interés. Que irá dando, bueno, voy a hacer una reforma, o una reforma laboral. No es el momento, la reforma laboral de la jornada, no es el momento, ya se hará, ya se libertad. Lo ponen allí, lo llevan al Parlamento, le ponen un periodo de enmiendas, digamos, larguísimo para que no tal, y lo van retrasando, y al final pasa una cosa y no lo va a sacar. Yo recuerdo, la gente no se acuerda, pero recuerdo que la legislatura anterior a Esquerra Republicana, a cambio del apoyo, le prometieron el referéndum. Y había unas mesas, no sé si te acuerdas, unas mesas. Sí. ¿Dónde está el referéndum? No, eso seguro que no, porque claro, imagínate, la PSOE si se queda en Cataluña. Prometió y había unas... Sí. Lo que pasa es que Pedro Sánchez, a ver, yo lo repito, no me gustaban sus políticas, pero hay que analizarlo políticamente, que supongo que para eso me llamas tú, no para analizarlo. Claro, sí. No me gusta. Él es un resistente y eso a la gente le gusta. Es un resistente, ¿vale? Pero la gente que está con él lo sigue porque con estos tenemos puesto el trabajo. Si viene otro que sea más democrático, más inclusivo, quedamos en el paro todos. Entonces, no importa. No, que es así. Sí, claro. Que hay que comer, coño, hay que quitar a la familia y todo. Mientras estamos, y si se marcha no estamos. Entonces, pero cuidado, también arrastra a los partidos de la oposición, que comen todos en su mano, de la oposición. Es decir, todos comen las manos de él. A ver, yo conozco bien el mundo del nacionalismo, ¿no? Entonces digo, vamos a ver, un partido como Esquerra presentándole leyes, un partido como Bildu presentándole leyes a Sánchez. O sea, colaborando con el gobierno de España. ¿Pero dónde se yo tal cosa? No, y ahora muchas veces dicen, porque este país, pero no refiriéndose a Cataluña, a España. Dice España, pero se supone que estos son los... Y aprueban leyes o quieren leyes que son incompatibles con lo que están diciendo. Por ejemplo, dicen, no vamos a hacer una cláusula Ayuso para que no haya, para que no puedan bajar los impuestos de las comunidades autónomas. Es una ley estatista. Pero ¿quién les Esquerra? O sea, o no saben lo que están diciendo o no saben dónde están. Un nacionalista, me gusta que sea un nacionalista que se comporte como un nacionalista, no como un españolista de izquierdas, que creo que están haciendo ahora. No, que el nacionalista, vale, pues te podrá gustar o no, pero el IRA, por ejemplo, el Sinn Féin, y sigue siéndolo, el Sinn Féin se niega a ir a votar al Parlamento británico.
saca el escaño, lo coge, pero no vota. Es que vamos a apoyar contra la Thatcher, ni contra la Thatcher ni contra nada. No, vamos, no reconocemos al pico. ¿Te va a gustarte o no? Pero es coherente. Es una lógica de un partido que quiere ser independentista. Es una lógica, pero se comporta de acuerdo con su lógica, porque yo no entiendo la lógica de los nacionalistas hispanos. Presentándole leyes que yo digo no puede ser. Claro, Sí. con todo el respeto, otra cosa que se comporten civilizadamente, que no siga la Constitución, otra cosa que tengan que aprobar las leyes al gobierno. No. Pero bueno, es el mundo, es el país que tenemos. Es como un manicomio al aire libre. Un pincel regionalista, como digo yo, pero no son partidos que entiendan de qué va esto. Bueno, o quizás sí que lo entienden, es un negocio, en el sentido de que muchas veces, pues, no, el PSOE, el partido del Estado español opresor, que luego estás ahí de coleguita, lo sostienes, lo mantienes, el caso de Puigdemont. Claro, quizá también eso tiene mucho que ver su comportamiento con cómo ha bajado el apoyo al independentismo en Cataluña. Y dice, ya ve, la gente es tonta, pero hasta cierto punto, me refiero, hombre, me estás contando esta milonga y me dices que el Estado opresor, pero luego Sánchez, si va a caer, usted lo ayuda todos los días. Pues, el que españoliza Cataluña es Pedro Sánchez. Sí, en eso, fuera coñas, ¿eh? No, es eso. En serio. Porque al final, los desmontó los nacionalismos. Es que a día de hoy no hay una sola comunidad autónoma, digamos, que le plante cara al gobierno de Madrid. Porque hasta en el País Vasco dependen de los socialistas y del gobierno. Sí, con el PNV. Sí. Otra cosa será con Bildu. A ver qué es lo que pasa ahí con Bildu. Sí. Pero es verdad que es mucho decir, es como te acuerdas del plan Ibarretxe. Sí. Dijo, voy a presentar un plan de ruptura con España y de independencia. Vino al Congreso, aquí en Madrid, lo presentó, le dijeron, no nos ha gustado el plan. Dijo, ay, qué pena, pues nada, no nos independizamos. ¿Qué es lo que él quería? O sea, Ibarretxe, el miedo de Ibarretxe le hubiesen dicho, vale, sí, referéndum. Y dices, coño. Hizo lo correcto, siguió la ley, hizo lo que había que hacer, le dijeron que no es para casa, pues es así. De ahí va a decir, ahora espérame cuando haya que buscar apoyos. Ellos juegan políticamente. Sí, el chantaje. A poco le ven, no es chantaje. A ver, cuando te digo estas cosas, chantaje, digo, con que los del PP apoyen las leyes de Sánchez, ya está. No necesita apoyo ninguno de fuera. Sí. Porque ellos dirán, mira, los partidos españoles entre ellos no se ponen de acuerdo, eso no es culpa nuestra. No es culpa nuestra. Si los partidos españoles no se ponen de acuerdo, es problema de ellos. Si nos llaman por nosotros, vale, por otro le cobramos el servicio, como es normal. O como con chantajes, que le voten el PP o los votos de Vox bastan también. Sí, también saldría. Con que le apoyen las leyes Vox o el PP, ya salen todas las leyes de Sánchez adelante sin necesidad de nacionalista ninguno. Pero si ellos insisten en estar peleados, nosotros qué culpa tenemos. Vienen a llamarnos, es normal, tiene una lógica y suben el precio, claro, normal. Se aplica la ley de mercado, ¿no? Es una lógica política, yo no veo lógica de violencia ninguna ni cosas por el estilo, y lo que están pidiendo que hagan política y de acción. Entonces no me oyó el problema con esto. Quizá que ahora con Sánchez, que sí que está muy en la cuerda floja, ahí a lo mejor sí que podemos ver cambios sustanciales, o tampoco. Lleva la cuerda floja. Este señor entró en el 2017. 7 años ya. 7 años con 90 escaños. Sí. Luego pasó los 100. Con 90 escaños. Y ahí lo tienes. Cuidado y no lo des por perdido. ¿Tú crees que puede sobrevivir? Que llega 2027 y luego reeditamos este tipo de colección. Es que en la política también cometen fallos los tuyos. No, claro. No solo juegas que el otro está perdido, puedes cometer fallos tú también. Ahí está. Por eso él quiere seguir. Porque cuanto más se incrementa en el tiempo, bueno, puede desgastarse más, pero también puede desgastarse el otro. Sí, la probabilidad de que el otro cometa un error garrafal es peor. Claro. Pues la estrategia de para nada es irracional. No. No, yo no lo creo. O sea, yo es verdad, confieso que yo quiero que siga. Pero no por esto, sino también porque quiero saber toda la verdad de esta mafia. Porque, claro, esto... Tú que te dedicas a los medios, hay una cosa que me sorprende. Es decir, cuando mientras están en poder pasan cosas, pero en cuanto marchan el poder dejan de aparecer escándalos. Sí. La democracia que nos hemos dado. Entonces, claro, hubiera Pedro Sánchez caído en su momento, por ejemplo, con una acusación a su hermano o a su esposa, no sabríamos ni lo de Cerdán, ni sabríamos de Ábalos, no sabríamos un montón de cosas. Mira, pues, Zapatero, Pepiño Blanco, José Bono, no estaríamos hablando de esto. No sabríamos todas estas cosas. Pues si son un delito, ¿no? Ya no. Sí. Esto ya lo dirá la justicia, nosotros no. Ahí está. Entonces,
no sabríamos todas estas andanzas de cómo funciona el Estado español por dentro, ¿no? Entonces, esa cosa a mí me gusta. Aparte que es un gobierno atado, pues no hace leche. Entonces, pero Está muy bien. puede parecer una broma, pero si España le va relativamente bien económicamente, es precisamente porque no hay gobierno. Y hay una especie, hombre, no es una ley económica ni científica, pero te fijas los periodos de interregno, que no hay gobierno. En España unos cuantos, o por ejemplo en Bélgica. En Bélgica fue un éxito rotundo. En España también, cuando no hay gobierno. Sí, con Rajoy, que estuvimos bloqueados 2 años. Son años de crecimiento muy grande y estos años precisamente porque no hacen leyes. Yo a veces casi le temo más a los nuestros, yo soy de derecha, le temo más a los nuestros que a los otros, en el sentido de que puestos a hacer leyes, además te dejan sin argumento, te dejan colgado. Y sí, está cuando llegó Rajoy, ¿no? Cuando llegó Rajoy, va una vez va a bajar los impuestos, prometí allí y lo primero que hizo fue subirlos. Salvajemente. ¿No? Sí. Pero claro, uno ya está escarmentado. A ver, con el respeto me fío más, no creo que suba tanto los impuestos. Tu experiencia en Galicia es que no subió mucho los impuestos. Nunca lo subió, de hecho. Bueno, de hecho, en Galicia, esto hay que decirlo, hay comunidades autónomas pocas con superávit y Feijóo en Galicia lo consiguió en numerosas ocasiones. Nunca pedimos prestado, digamos, al fondo este autonómico. Siempre pudo financiarse de una forma. Sí, como Madrid y alguna otra más, pero siempre pudieron ir al mercado libre, no necesitaban, digamos, de aval. En fin, lo contaremos, Miguel Ancho, que por cierto, todo esto, análisis, los tendremos con Miguel Ancho Basto en Big One Plus a partir de septiembre. Nuestro gran fichaje, Miguel Ancho. Esperemos que sea buen fichaje. Que sí, hombre, que ya verás que va a quedar fenomenal. Va a ser un éxito rotundo. Y ya vas a ver cómo en los comentarios muchos dicen, no me lo puedo creer. No estaba suscrito, ahora sí que me suscribo a Big One Plus. Que tendremos un vídeo a la semana, un vídeo corto tuyo, de lo que a ti te dé la gana. Sí. Además, de verdad. De lo que tú quieras, como tú quieras. Total libertad. No tengo confianza en mí, pero bueno, a ver. Que no, que va a ser extraordinario. No, de verdad te agradezco públicamente, y en privado lo he hecho, que hayas aceptado unirte, y de verdad es que nos hace muchísima ilusión empezar contigo en septiembre con ese vídeo semanal. A mí me hace gracia que me inviten a estos que escucho yo normalmente. Me hace gracia que me lleven a mí. No, es que además, hay que decirlo, o sea, en persona no nos hemos visto nunca. Tenemos muchos amigos en común, Sí. Eso sí, pero en persona no. Así que nada, tengo que ir a Galicia, dejarme en menos los países de África y de Asia y tal, y quedarme por aquí. Sí, bueno, y estarías bien a gusto, seguramente. Sí, no, Galicia, yo siempre digo ahí, y esto no es porque esté aquí contigo delante, que me parece la mejor región de España, con diferencia. Bueno, no sé, pero yo paso patriotismo. Hombre, yo estoy contento en ello, porque hay zonas muy buenas en todo el país. Hay gente excelente en todo el país. Sí, eso sí, pero Galicia, hombre, coméis fenomenal. Sí. Luego yo no soy muy de calor. El clima, ¿no? Yo es lo que más me gusta de aquí. Sí. Otras cosas, ¿no? Pero sobre todo el clima, que es muy llevador. Está lloviendo, por ejemplo, es una maravilla. Ay, qué maravilla. Aquí no. A mí no es una persona que yo vive en el calor, pero bueno, es que a la persona le gusta mucho el calor y entonces tiene derecho. Tienen derecho a vivir. Pues nada, Miguel Ancho, 1000 millones de gracias. Muy agradable este ratito. Y te esperamos en Big One Plus a partir de septiembre. Perfecto. Pues un abrazo y hasta la próxima. Fuerte abrazo. Gracias por todo.